Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo de Matemáticas del Amor, otro taller que fue impartido por Gerardo Smelling. Vamos a conocer el propósito fundamental del presente módulo, hacer conciencia de la forma como el amor se manifiesta permanentemente, actuando a través de las jerarquías universales y de la manera como se expresa a través del ser humano en todas sus acciones y relaciones, va a permitirnos a todos conocer cómo observar la vida más allá de los condicionamientos psicológicos. También manejar la ideología de la expectativa, el funcionamiento de los hemisferios cerebrales para mejorar la capacidad de comprensión, la forma como los maestros ascendidos transmiten la información que necesitamos, cómo abrir las puertas del jardín interior y encontrar al niño, cómo sumarnos o restarle amor a la vida, cuáles son las jerarquías universales y cómo actúan, cómo manejar la homogeneidad y la heterogeneidad en las relaciones y cómo multiplicar el amor y hacer relaciones nucleares. Bienvenidos. Vamos a comenzar entonces, como les dije, con este nuevo módulo llamado Matemáticas del Amor. Nos vamos a adentrar al tema y vamos a observar el consciente, vamos a buscar, encontrar y aprender, vamos a ver por qué no nos comprendemos, vamos a ver por qué los maestros ascendidos nos enseñan qué es el amor en la ley, el niño de la pureza, el niño convertido en maestro, la suma y la resta del amor, densidades heterogéneas, homogéneas y polinomios, las jerarquías universales, las cadenas de la cooperación universal y por último, la multiplicación del amor y las relaciones nucleares. El funcionamiento del universo y de las leyes que lo rigen son matemáticamente exactas, por lo cual cabe hablar acerca de su manifestación y conocimiento a través de las matemáticas del amor. El conocimiento, tanto de la exactitud de los procesos cósmicos como de su relación con nosotros, los seres humanos, nos pueden llevar a encontrar sorprendentes verdades acerca de la forma como actúan las jerarquías universales para organizar absolutamente todo cuanto sucede en el universo. Resulta especialmente interesante para nosotros saber que todos los sucesos de nuestra vida están matemáticamente dirigidos y controlados por las fuerzas del amor, y que solamente la ignorancia hace que encontremos sufrimiento a cada paso que damos. Pero cuando nuestra mente alcanza el reconocimiento de las increíbles fuerzas que lo rigen o nos rigen, y cuando reconocemos al amor actuando a través de ellas, el sufrimiento ya no tiene razón de ser en nuestras vidas. Entonces alcanzamos lo que puede llamarse un estado de realización humana, donde la evolución para completar el desarrollo de la conciencia se da dentro de un proceso totalmente armónico. Lo primero que necesitamos hacer es comenzar a despertar, es decir, hacernos conscientes de la realidad de la vida y mirarla, pero con los ojos del niño, quien la ve como es, y no con los ojos de los adultos, quienes la ven como nos enseñaron a verla o aprendió a mirarla. Para esto es necesario desarrollar la habilidad de la observación y entregarse de lleno. El entrenamiento de las cualidades innatas que siempre nos han acompañado y que yacen dormidas en el niño interior o interno
Aquel que sea capaz de observar la vida como lo hace un niño, pero la comprensión de un adulto, encontrará que la vida es totalmente diferente a como él pensaba que era. Entonces podrá experimentar la maravillosa experiencia de vivir el resto de su vida disfrutando a cada instante de la oportunidad de comprender el amor y poder practicarla paso a paso el desarrollo de su expresión. Y así cada uno de los eventos de su vida se convertirá en una divertida aventura, a través de la cual su niño interno se despertará como un maestro de amor, amor que podrá ser calculado matemáticamente para obtener el resultado exacto que corresponde a su manifestación, sobre todo en cada etapa de su vida. Bien, comencemos con la observación consciente. Los seres humanos, por lo general, no estamos acostumbrados a observar, por lo cual vivimos la mayor parte de nuestra vida en modo automático, resultando bastante limitada la posibilidad de actuar sobre nosotros mismos, puesto que los comportamientos automáticos conducen nuestra vida como un barco sin timón. Desarrollar la habilidad de la observación consciente puede generar por sí sola sorprendentes cambios en nuestro comportamiento. Cuando dejamos de actuar en automático, nos volvemos conscientes. Cuando nos volvemos conscientes, podemos actuar sobre nosotros mismos. Y cuando actuamos sobre nosotros mismos, podemos cambiar nuestra vida. Normalmente actuamos de manera inconsciente o esperamos a que nos digan qué hacer y así buscamos nuestra orientación fundamental en escuelas, institutos, maestros, profesores, inventores, libros, historias, etc. Olvidamos de que la verdad no puede enseñarse y de que a través de todo lo que buscamos solo podemos encontrar una orientación para el aprendizaje o para la acción, porque la verdadera enseñanza la hace cada uno en su propio interior y deduce la verdad de su propia experiencia. Realmente necesitamos aprender y aprender a comprender, puesto que habitualmente estamos acostumbrados a recibir órdenes o a que nos digan lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar o cómo tenemos que actuar en cada caso específico de nuestra vida. Todo esto limita la capacidad de asumir conscientemente nuestra propia vida y así nuestras reacciones, pensamientos, decisiones y sentimientos vienen a ser el resultado de la cultura y nuestros comportamientos son los aprendidos de otros y no corresponden a lo que realmente somos cada uno de nosotros desde nuestro propio nivel de conciencia. La primera pregunta que tendríamos que hacernos sería cómo observar y observar qué cosa. Existen tres niveles de observación consciente. Primero, la observación del mundo interno, luego la observación del mundo externo y por último, la observación del comportamiento. En la primera, en la observación del mundo interno, podemos encontrar pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones. En la observación del mundo externo, podemos encontrarnos con relaciones, circunstancias, dificultades, satisfacciones. Y en la observación del comportamiento, podemos encontrar indecisiones, reacciones, decisiones o acciones. Vamos a enfocarnos en la observación del mundo interno. Los pensamientos. Nuestra mente es un receptor maravilloso y muy poderoso, que es capaz de captar diversas señales de diferentes dimensiones, originadas en cualquier lugar del universo o procedentes de otras mentes, o de tu cuerpo físico
o de tu propio mundo interno y traducirlas en pensamientos. Los pensamientos que pasan por tu mente pueden ser de dos tipos, agradables o desagradables. Los primeros se llaman puros y se reconocen porque generan paz interna. Los segundos se llaman impuros y se reconocen porque generan conflicto o malestar interno. Tú no eres tus pensamientos. Sin embargo, ellos generan en vos características positivas o negativas. Observar los pensamientos consiste en seleccionarlos conscientemente, como quien selecciona una emisora de radio, desechando aquellos que no sean puros. Cuando pensamos automáticamente, es decir, en modo automático o como autómatas, el pensamiento nos esclaviza. En los sentimientos. Observar los sentimientos consiste en no culpar a nadie ni a nada por lo que yo siento, puesto que el sentimiento se genera dentro de mí y no puedo cambiarlo. Si lo asumo como lo mío, claro. Los sentimientos son de dos clases, de bondad y cariño, o de egoísmo y odio. Sin embargo, vos no sos tus sentimientos. Por lo tanto, no te identifiques con ellos, solo observalos y seleccionalos para actuar solamente con aquellos que mejoran tu calidad de vida. El odio, el rencor, el resentimiento se dan cuando culpamos a los demás por lo que nosotros sentimos, perdón. Yo siento por lo que me está pasando y eso deteriora mi calidad de vida. En las emociones son reacciones básicamente instintivas. Estas están originadas en la interpretación de la mente o personalidad acerca de las circunstancias externas. Vos no sos tus emociones, por lo tanto no te identifiques con ellas, ni tampoco te sientas mal cuando se presenten. Solo obsérvalas para determinar lo que deberías hacer con ellas. Las emociones de ira, tristeza, angustia, miedo son destructivas, por lo cual es necesario descargarlas. Pero al hacerlo, no lo hagas contra las personas, porque ellas no son culpables de tus emociones. Las emociones de alegría, entusiasmo, valor, suben tu energía interna y esas sí puedes usarla para mejorar tus relaciones. Sensa- las sensaciones se originan en el cuerpo físico, en percepciones extrasensoriales, en la intuición. Las sensaciones del cuerpo físico pueden indicar carencias o desequilibrios físicos que el cuerpo trata de comunicarnos por este medio. Observarlas e intentar equilibrar también el cuerpo de la manera más natural posible, ya que las sensaciones de origen extrasensorial, que también llamamos corazonadas, son mensajes sutiles que tratan de advertirnos sobre situaciones que podemos evitar o solucionar, o también mensajes que podemos aprovechar para mejorar nuestro bienestar. Es necesario evitar o solucionar, o también mensajes que podemos aprovechar para tener cuidado para no confundirnos con el miedo limitante y caer en la inacción. Una vez clasificada la sensación, entonces podemos tomar acción, la acción más adecuada para verificarla y no desecharla. En la observación del mundo externo, podemos apreciar las relaciones. Observar las relaciones consiste en darnos cuenta de lo que las personas hacen o dicen,
sin identificarnos con las cosas negativas que los demás hagan o digan. Solo es observar lo que la persona está haciendo o diciendo, en vez de pensar me está ofendiendo o me está haciendo dar ira. Nadie puede ofendernos si decidimos mantener nuestra paz. Bien, en las circunstancias, observar todo lo que sucede a nuestro alrededor como una situación aislada de nosotros, no involucrarnos con lo que sucede ni con lo que veamos. Nosotros no somos lo que sucede afuera de nosotros. Solo tenemos que tomar conscientemente las acciones que consideremos convenientes. Dificultades. Observar las dificultades consiste primero en no involucrarse emocionalmente con las situaciones externas, ya sean económicas, técnicas, materiales, de relaciones o de salud. Y en segundo lugar, en lograr verlas como oportunidades de aprendizaje, útiles para desarrollar la creatividad, la acción, la serenidad, la fe y la capacidad de trascender el miedo. Satisfacciones. Observar las satisfacciones consiste primero en aprender a aprovecharlas conscientemente para también tomar de ellas solo la energía necesaria. Y segundo, no caer en estados de inacción o en excesos que puedan degenerar el cuerpo y la voluntad. Veamos ahora la observación del comportamiento. En la observación del comportamiento podemos ver las indecisiones. El comportamiento del indeciso generalmente se origina en un conflicto interno de miedos entre el instinto y la personalidad, donde el individuo no sabe qué hacer. Observa cuidadosamente. Si la dificultad se debe al miedo como sensación de peligro, entonces la indecisión se origina en el instinto. Si se siente como miedo a perder o al que dirán, entonces la indecisión es de la personalidad. Pero como vos no sos tu instinto ni tu personalidad, entonces déjate guiar por la sabiduría de tu conciencia y observa lo que la vida tiene para vos, más allá de tus miedos o de tus conceptos, y actúa inmediatamente. Reacciones. Los comportamientos reactivos se originan en el instinto. Cuando nos involucramos sentimental o emocionalmente con situaciones que no comprendemos o no aceptamos, observar conscientemente todas nuestras reacciones animales es un ejercicio que poco a poco nos lleva a desarrollar la habilidad de no involucrarnos con lo que sucede a nuestro alrededor. Y finalmente, aprendemos el comportamiento que nos hace humanos, o sea, el Hijo del Hombre, la acción consciente. Decisiones. Tomar decisiones es indispensable para poder eliminar el conflicto interno acerca de las situaciones que presenta o se presentan en la vida, ya que en algunas ocasiones no sabemos qué hacer frente a ellas. Sin embargo, no siempre la decisión que tomamos resulta ser la más acertada. Lo que sí es seguro es que a través de las decisiones desarrollamos la acción y a través de la acción logramos el aprendizaje y finalmente la comprensión que nutre la conciencia. Observar las decisiones consiste en estar atento a no tomar decisiones desde la ira, el orgullo o el resentimiento, sino que deberíamos poder hacerlo desde un estado de reflexión consciente. No obstante, sea cual fuera la decisión que tomemos, lo más importante de observar es la capacidad que tenemos para asumir el resultado de las decisiones que tomamos, sin culpar a nadie ni a nada por el resultado obtenido.
ya que las decisiones son única y exclusivamente de quien las toma y realmente no existe la manipulación, porque nadie puede ser obligado a tomar una decisión. Acciones. Las acciones son conscientes, las reacciones son automáticas, por lo cual las acciones conducen al desarrollo de la capacidad de la atención constante, de la comunicación amorosa, del ahorro de energía interna y el despertar de la conciencia. Observar las acciones consiste en estar atento para decidir conscientemente la mejor manera de actuar frente a las situaciones del diario vivir. Podemos decir entonces que cuando observamos todo lo que no somos y cuando conscientemente no nos identificamos ni nos involucramos con eso, entonces comenzamos a ser lo que somos, la manifestación perfecta del ser que mora dentro de nosotros mismos. Y así, en la misma forma como es la expresión del amor a tu conciencia, como es la fragancia a la flor, como es la frescura al agua, como es el aliento a la vida, como es la luz a la llama, y como es todo aquello que se origina en la perfección y manifestada del ser y que se hace manifiesto a través de nuestras acciones conscientes. Vamos a hacer una serie de preguntas a forma de ejercicio. ¿Cuál es para vos el resultado de tus pensamientos habituales? Segunda pregunta. Usualmente, ¿cuál es la actitud ante aquello que hiere tus sentimientos? Tercer pregunta. ¿Cuáles son tus sensaciones más frecuentes y cómo las manejas? Cuarta pregunta. ¿Qué haces frente a las críticas que otros expresan acerca de vos? Quinta pregunta. ¿Qué efecto tienen sobre vos las dificultades y las circunstancias desagradables? Sexta pregunta. ¿Ante qué te sentís obligado a hacer cosas que no deseas hacer? Séptima pregunta. ¿Qué te permitiría saber si estás observando adecuadamente? En este ejercicio vamos a contestar esas preguntas y más adelante vamos a ver de qué manera consciente podemos interpretarlas de otra forma. En la observación consciente, las leyes que rigen el universo y los procesos de relación de los seres humanos con la divinidad y entre nosotros mismos son las leyes matemáticamente exactas y precisas que podemos evidenciar, medir y verificar. Vamos a utilizar a lo largo de todo este módulo algunos elementos, principios de matemáticas para que cada uno de nosotros podamos verificar la existencia y la presencia de la divinidad y el amor siempre constante en nuestras vidas. Será más fácil de lo que se imaginan porque las leyes son exactas. Solamente tenemos que estar atentos a observar nuestro propio interior, porque ahí vamos a encontrar la respuesta que cada uno de nosotros viene a buscar. Les voy a contar una historia para ver si conecta con algo que ustedes pueden estar sintiendo. Un científico muy interesado en descubrir los mecanismos del comportamiento del ser humano decidió experimentar con un ratón acerca de los condicionamientos psicológicos que podrían lograrse en un animal. Si se podría lograr con un animalito, seguramente con el ser humano más. Colocó un timbre y una campana dentro de una jaula donde estaba el ratón.
El ratón en principio no conocía esos elementos y el científico solo observaba al ratón para ver qué hacía por sí mismo. Al moverse dentro de la jaula, de repente tocó la campanilla y al tocar la campanilla, el científico le trajo agua y él bebió. Luego, por mecanismo, eh, luego por casualidad, presionó el timbre y al sonar el timbre, el científico le trajo comida. El ratón aprendió cuál era el mecanismo para solicitar agua y comida. Luego metió a otro ratón en la jaula. El ratón le dijo al recién llegado, he descubierto algo maravilloso que jamás soñé que pudiera hacerse. He amaestrado a un hombre y te voy a contar el secreto para que no vuelvas a tener ninguna necesidad en tu vida. Yo lo amaestré de tal forma que cuando toco la campanilla me trae agua y cuando toco el timbre me trae comida. Por lo tanto, él está a mi servicio y yo lo tengo todo resuelto. Con esta pequeña historia, me gustaría que se dieran cuenta de dos cosas, que no solamente tenemos condicionamientos mentales, sino que además interpretamos la vida con mucha frecuencia equivocadamente. Para empezar a ser nosotros mismos, necesitaríamos precisamente reconocer y romper todos los condicionamientos mentales, psicológicos, que nos esclavizan a comportamientos no propios, ni del amor, ni de la esencia divina del ser. Los condicionamientos mentales, psicológicos y de personalidad aprendidos a través de estos mecanismos de transmisión de información que no hemos podido comprender y analizar, y es lo que estamos intentando ahora en este módulo en Matemáticas del Amor. Pues bien, ¿cuál es la idea? Después de esta historia, si ustedes estuvieron observándose, quería saber qué ocurre en sus mentes cuando no reciben una orden. Estamos acostumbrados a llegar a un lugar y que nos digan lo que hay que hacer. Nuestra mente está acostumbrada a actuar mediante estímulos externos. Entonces, ¿qué tanto somos nosotros mismos? Bien, poco menos que yo me haga consciente de mí mismo y aprenda a autoobservar. ¿Qué observaron al entrar o al escuchar hoy esta charla? Podemos, por ejemplo, eh, tener la reacción de que nos llama la atención, de cómo lo manifiesto, cómo me expreso o cómo les doy los ejemplos, incluso hasta de cómo me equivoco en momentos de la lectura. Pero bueno, cada persona estaba pensando todo este video, todo este audio o todas mis equivocaciones de una manera específica, en base a su propia creencia, en base a su propio lente mental. Entonces, me gustaría decirles por ahora, mientras aún no somos capaces de romper todos esos paradigmas, nosotros no somos nosotros. Nosotros somos los que nos enseñaron que creemos que somos. La idea es aprender a ser nosotros mismos. Nos están amaestrando como en la historia del ratón. Así vivimos. Nosotros somos parte de la divinidad, somos parte de ese todo de amor universal, pero para expresar esa divinidad, para expresar ese amor que hay en nosotros, primero necesitamos reconocernos a nosotros mismos, romper en los esquemas de los condicionamientos psicológicos que limitan la vida del ser humano y lo mantienen inmerso dentro de un mar de sufrimientos y frustraciones para ser absolutamente libres, libres de expresar amor y libres de ser felices. Este es el propósito de este módulo de matemáticas del amor. Y este primer ejercicio era para que puedan reconocer eso. Con este ejercicio hacemos una sensibilización a la necesidad de romper algo en nuestro interior
que no nos está permitiendo la felicidad, que nos está permitiendo la expresión de amor, que, que no nos está permitiendo la expresión de amor, que no nos está permitiendo ser lo que realmente somos, seres creados a la imagen y semejanza de Dios o del todo. La primera herramienta será la autoobservación. Les agradezco su asistencia a este módulo y a este video y les pido paciencia al practicar este ejercicio porque es parte de observarnos sin inquietarnos. Dentro de todos los procesos de desarrollo humano que estamos haciendo, hemos verificado que los problemas de los adultos se originan en nuestra niñez, en procesos inadecuados de lo que la gente llama educación, que en realidad, más bien, en muchos casos, es contaminación. Más adelante hablaremos de lo que hemos venido a buscar y les aseguro que todos hemos encontrado algo, pero no sepamos lo que hemos encontrado o sí sepamos lo que venimos a buscar. Todos vamos a ir aprendiendo algo y todos somos muy conscientes de lo que estamos aprendiendo. Para entrar a aclarar la razón de nuestra confusión mental, empezaremos a trabajar por qué no comprendemos, cuál es la dificultad que tenemos para comprender esas cosas que parecen evidentes, que parecen obvias, que están frente a nosotros. Es fácil verificar que no las comprendemos porque cualquier nivel de sufrimiento, de insatisfacción o de conflicto interno que cualquiera de nosotros podamos estar experimentando, nos va a mostrar claramente nuestra incomprensión. Y eso hace evidente que no estamos comprendiendo aún. Para llegar a despertar ese profundo desarrollo de comprensión de nuestro interior, necesitamos reconocer las herramientas precisas y exactas. Nosotros pensamos que los maestros ascendidos lo deben saber y nos haremos la pregunta, ¿y por qué los maestros no nos enseñan? También más adelante vamos a trabajar porque realmente los maestros no enseñan nada, aunque pareciera lo contrario. Ellos hacen otra cosa que nosotros tenemos que aprender a descifrar. Una vez visto esto, vamos a poder empezar a trabajar con lo que llamamos el amor en la ley. El amor en la ley es seguir la voluntad del Padre o del todo. A nosotros se nos ha enseñado con elementos que no son de amor, y el más usual de todos es que no se nos ha dicho que la bondad es el amor y los sentimientos son el amor, y que si nosotros no expresamos eso, entonces somos una persona mala. Pero resulta, y espero que logremos descubrir, que eso es totalmente falso. El amor es otra cosa, que ni siquiera tiene que ver con los sentimientos. El amor tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver con la liberación total del sufrimiento y además de todo sentimiento que podría traernos angustia, por ejemplo. También hablaremos durante este módulo de algo que llamaremos el niño de la pureza, que es exactamente nuestro niño interior. Fíjense bien, no lo hemos llamado niño inocente, sino puro. Trataremos de buscar cuál es esa profunda diferencia que existe entre algo puro y algo inocente. También hablaremos y veremos cómo ese niño se convierte o se convertirá en un maestro en el momento en el que cada uno de nosotros lo pueda reconocer en su interior. Entonces el niño va a comenzar a crecer y va a crecer en la maestría porque él es parte del amor. También hablaremos de la suma y de la resta del amor. ¿Cómo hago yo para sumar amor a mi vida y a mis relaciones?
Hemos aprendido a restar, pero ya es hora de aprender a sumar un poquito. También hablaremos de las densidades heterogéneas, homogéneas y los polinomios que permiten la integración y la organización del universo, siendo nosotros parte de eso. ¿Cómo vamos a hacer para reconocerlo, para no equivocarnos y para saber exactamente qué puede integrarse y qué no puede integrarse? ¿Qué puede sumarse y qué no puede sumarse? ¿Y cómo puede agruparse a lo que no puede sumarse? Después ya trabajaremos en los últimos temas, las jerarquías universales. Muchos de nosotros puede ser que tenga un santo o un maestro o una creencia específica acerca de las divinidades del universo. Y cometemos errores muy frecuentes o muy frecuentes, como pensar que existen personas muy específicas, cuando en realidad son lo que llamamos jerarquías. El universo es tan absolutamente grande, tan inconmensurablemente grande, que su organización, su funcionamiento y su desarrollo no pueden estar solamente bajo la responsabilidad de un solo ser, sino que es una diversidad organizada en diferentes niveles de jerarquías. Dentro de esos niveles, nosotros, los seres humanos, somos una de esas jerarquías. Entonces podemos preguntarnos qué posibilidades tiene una jerarquía o cuáles son sus funciones o hasta dónde se extiende su radio de acción. También podemos preguntarnos hasta dónde se tiene una responsabilidad. Bien, necesitamos ubicar eso con toda claridad para no equivocarnos y sufrir ante aquello que no nos corresponde. O también quizás dejar de ser aquello que sí nos corresponde. Ubicamos exactamente qué somos y qué hacemos y qué es lo que necesitamos hacer. En las últimas partes de este módulo vamos a hablar de las cadenas de la cooperación universal, de cómo en el universo es todo un encadenamiento de procesos donde no existe nada aislado. Lo que sucede a muchos miles de años luz de acá tiene una influencia en este lugar y también a sí mismo. Lo que sucede acá en el planeta Tierra, aunque parezca un poquito insignificante, aislado en el universo, tiene una influencia sobre el universo entero. Entonces, ¿qué tipo de influencia es esa y qué relación tiene? Y por último, en el último tema, vamos a intentar una pequeña operación de matemática más avanzada. Veremos la multiplicación. Sí, llegaremos a multiplicar 2 por 2 en amor. Yo me sentiría muy feliz. El amor es tan poderoso que solo sumar uno más uno ya es una maravilla. Veremos cómo es la multiplicación del amor y lo que llamamos las relaciones nucleares. Veremos profundamente la razón por la cual se logra una fusión cuando se alcanza un nivel profundo de desarrollo espiritual. Precisamente se obtiene lo contrario, se obtiene una disgregación cuando no existe esa comprensión. Entonces es un aislamiento y a veces una cuarentena que podemos estar viviendo nosotros precisamente por la incomprensión. De todas formas, no se preocupen, porque los temarios acá no son cosas rígidas y estamos dispuestos a ver cualquier inquietud que tengan. Y eso lo pueden hacer tranquilamente en los comentarios, los podemos trabajar. Cualquier pregunta que ustedes tengan sobre temas relacionados con nuestro desarrollo espiritual que puedan surgirles en ustedes, este es el espacio precisamente para poder sacarnos esas dudas. Y les aseguro que no va a haber ninguna pregunta que se quede sin respuesta. Entonces, les doy la bienvenida a este módulo y espero que acá encuentren herramientas profundas de liberación y expresión del amor. Como siempre, si llegaron hasta acá, agradezco tu tiempo,
y bienvenidos al módulo de matemáticas del amor. Nos estamos viendo en una próxima entrega.